La década de los 60 es para muchos la peor etapa de los cómics, aunque los 90 y los tiempos actuales tienen también cola que les pisen. Pero volviendo al tema, esta fue la fase más experimental para los personajes de las historietas, en especial en las que el día de hoy son las editoriales más famosas, Marvel y DC. De parte de Marvel fue el resurgimiento de la editorial con los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, pero en DC Comics digamos que la imaginación voló hasta alcanzar niveles extremos de lo que hoy conocemos como cringe. Teníamos trajes alegres, decisiones cuestionables y muchas otras cosas raras. Entre todo esto se encontraba Batman. En sus cómics podíamos encontrar cosas como el Batiduende, el Batman de Surenard, el traje multicolores, el Rey Tut, la primera versión del Hombre Calendario, el Rey de los Condimentos, el Hombre Zebra y Kite Man, el Kite Man. Y cómo olvidar los artilugios sacados para la serie de Adam West, que hoy en día son memes además de frases célebres y ridículas como esta. Hay días en que no sabe uno cómo deshacerse de una bomba. Que posteriormente serían parodiadas así. Mientras quede la más mínima brasa en la barbacoa de la justicia, siempre podrás disfrutar el bistec de la victoria. Ah, sí, los 60s fueron muy extraños. Entonces, ¿qué serie tendría las agallas para adaptar y retomar la etapa más ridícula para DC Comics? Digo, no puede existir una serie así, ¿verdad? ¿Verdad? Así es, Batman Brave and the Bold, o Batman el Valiente para los cuates, fue estrenada en el 2008 y concluyó en el 2011, con un total de 65 episodios alrededor de 3 temporadas. La serie, como lo puse en el título, es una oda completa a los cómics de la Edad de Plata. Incluso el nombre Brave and the Bold era una serie de cómics donde se presentaban diversas aventuras de los héroes de DC. Dato curioso, en uno de estos títulos se vio por primera vez la aparición de la Liga de la Justicia. Pero volviendo a la serie, ¿de qué trata? Esa respuesta es bastante simple, solamente es Batman uniéndose con otro héroe de DC Comics para frustrar los malignos planes del villano de turno. Y ya, básicamente eso es toda la serie. Aunque no lo parezca, la verdad funciona muy bien, ya que son capítulos independientes. Esto hizo que los escritores pudieran meter héroes y villanos pocos conocidos fuera de los cómics, como Booster Gold, el Hombre Plástico, en la primera versión del Hombre Calendario o Escarabajo Azul en ese entonces. Lo que uno puede notar a simple vista es que la serie está dirigida a dos tipos de público: los que quieren ver las aventuras de Batman y pasar un buen rato, y los que son conocedores del universo de DC, que podrán divertirse con las cosas que otros no podrían entender fácilmente, a no ser que sean lectores de los cómics. Aún así, la serie sigue siendo bastante entretenida y divertida de mirar. Hay momentos de la serie que te puede llevar a un viaje interdimensional, otro en donde Batman puede ser convertido en un vampiro, como en los cómics, aunque obviamente más family friendly, y en otros pueden ser un maldito musical. Estos últimos se los recomiendo ver más en inglés porque algunas canciones, aunque están bien traducidas, tienen un mejor ritmo en su idioma original. Además, el personaje del maestro de música está interpretado por Neil Patrick Harris. ¿Qué más quieren? La serie puede ser seria cuando quiere y dramática también. No al nivel de la serie de los 90s, pero son episodios bastante interesantes, como el episodio El Frío de la Noche, en el cual es donde Batman se enfrenta al asesino de sus padres. Este evento es vigilado por el Phantom Stranger y el Espectro, dándonos una manera muy interesante de ver la conclusión de este episodio. Además, estos dos últimos están interpretados por Kevin Conroy y Mark Hamill respectivamente. Eso es asombroso. He is beaten. Let your devotion to justice temper your rage. Become what you have trained to be, an agent of vengeance. Dentro de los aspectos técnicos de la serie, el estilo de dibujo le da una identidad muy marcada, asimilando el estilo clásico no solo de la edad de los 60s, sino también de la edad de oro y de la edad contemporánea de los cómics. Esto se ve en varios atuendos clásicos de los personajes y otros personajes conservan su look moderno. La música funciona muy bien con ese estilo jazz clásico para el ambiente, y los musicales ya les dije que son una chulada. Además de que tenemos una versión muy extravagante de las Birds of Prey. ¿Y qué más les puedo decir? La serie es bizarra, ridícula, alegre, dramática y divertida, justo como los cómics que está retratando. Y la verdad fue una serie muy diferente a lo que se había visto antes de Batman.
También, aunque no lo pareciera, hubo personajes que tuvieron una especie de desarrollo, como Blue Beetle, que empieza como un aprendiz de Batman y termina siendo un héroe hecho y derecho. Y como este, hay otros ejemplos alrededor de toda la serie, que no les puedo decir porque vayan a ver la serie. Lo único que le juega muy en contra es que al ser una serie que adapta esencialmente la etapa más controversial de los cómics de DC, no muchos les puede interesar, ya que, seamos sinceros, a simple vista se ve bastante infantil. Y no es algo que uno buscaría en una serie convencional de Batman, pero analizándola detenidamente, eso es parte de su identidad, y aún con sus flaquezas, Batman el Valiente es una serie que se arriesgó mucho al adaptar esta etapa de los cómics, y aún así logró ser buena solo como ella sabía hacerlo, y esta es en mi opinión una de las joyas de la animación de DC Comics, que vivirá siempre en los corazones de muchos de nosotros. Ah, y también tuvo una película con Scooby-Doo, aunque bueno, ¿quién no la ha tenido? Y bueno, esta fue mi opinión respecto a Batman el Valiente. Recuerda que si te gustó el video no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto del contenido que subo a mi canal. También recuerda seguirme en mis redes sociales para tener un contacto más cercano conmigo. Así que sin más que decir, Batman, écheme una mano con la despedida. Hasta que volvamos a vernos, chicos. Sepan que lo que sea que aceche en todas sus millares de formas, yo estaré ahí con los martillos de la justicia para pelear por la decencia y defender al inocente. Buenas noches.